Bienvenidos al Evangelio según Mauricio. Y continuaremos con el tema de los sacrificios y todo este ritual de la ley de Moisés. Ahora vamos a Levítico capítulo 24, verso 5. Levítico capítulo 24, verso 5. El título de este video es los panes de la preposición y su simbología. Los panes de la preposición y su simbología. Verso 5. Y tomarás flor de harina y cocerás en ellos 12 tortas. Cada torta será de 2 décimas de efa. Verso 6. Y las pondrás en 2 hileras, 6 en cada hilera, sobre la mesa limpia delante de Jehová. Pondrás también sobre cada hilera incienso puro, y será para el pan como perfume, ofrenda encendida a Jehová. Cada día de reposo lo pondrá continuamente en ofrenda delante de Jehová, en nombre de los hijos de Israel, como pacto perpetuo. Entonces, ¿qué es lo primero que debemos analizar aquí? Y que estos panes de la preposición, traducidos literalmente al hebreo, significa pan de la presencia o pan del rostro. Entonces esto es una simbología de la presencia de Dios. Vemos que esto se quería que colocar en una mesa o mesa de los panes de la preposición, y esta mesa estaba en el lugar santo, delante del lugar santísimo, lo cual también es una simbología. Sabemos que también eran 12 panes y que estos 12 panes iban en hileras en la mesa, y que esto era una ofrenda sagrada, y que es un símbolo, de la presencia de Dios y su relación con el hombre, que debe ser comida por los sacerdotes en un lugar santo. Y esto es también una figura de Cristo y del gozo que Dios, del ese gozo ilimitado de Dios siente al contemplar esa gloria de Cristo en los cielos. Y esto lo vemos en Juan. Vamos a el Evangelio según San Juan, verso 6, capítulo 6, verso 33, donde dice: porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Entonces aquí estamos viendo de los panes de la proposición. Aquí Jesucristo está hablando de que el pan de Dios es el que descendió del cielo y da vida al mundo. Entonces vemos cómo él mismo testifica que este pan es una representación suya. Ahora vamos a el verso. Recordemos que este pan de la proposición al inicio fue hecho con maná, debido a que ellos no tenían o estaban andando 40 años en el desierto y tomaron el maná, y con el maná hicieron los panes de la preposición en un inicio. Ahora vamos al verso 58, donde dice: este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres que comieron el maná allá en el desierto, como que lo comieron y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Entonces vemos que toda esta representación del pan era con respecto a Cristo. Ahora, ¿dónde vamos a ver todo esto más profundo? En Primera de Juan. Vamos a Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 1, verso 1. Vamos a leer todo, donde dice lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos, tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó hablando de Cristo. Lo que hemos visto y oído a Jesucristo, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión
con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. Ese es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Verso 2 dice así: hijitos míos, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por nosotros, sino también por los de todo el mundo. Si en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Verso 5. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, anda como él anduvo. Entonces, con respecto a esto, ¿qué podemos decir? ¿Cuál es este significado o cuáles son estos simbolismos? Entonces, el primer simbolismo de este pan de la preposición es el sacrificio de Jesucristo. Entonces acá vemos que claramente estos panes de la preposición significan el simbolismo del sacrificio de Cristo. Y esto lo podemos ver en Primera de Corintios, verso 11, 27 al 32. Dice así: de manera que cualquiera que come este pan o bebe esta copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas, siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Entonces aquí vemos que el primer simbolismo realmente es el sacrificio de Dios. Entonces, y también hay el segundo simbolismo, es la comunión de los unos con los otros. Vemos que habían 12 panes de la preposición, y estos 12 simbolizaban a las 12 tribus de Israel, que tenían que estar en comunión unos con otros y para así también tener una comunión con Dios. Entonces este es el segundo simbolismo. El tercer simbolismo es la sinceridad, y esta sinceridad hacía que la misericordia de Dios llegara al ser. Y esto nos deja claro en Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12, verso 3 al 8. Mateo capítulo 12, verso 3 al 8, donde dice: pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió de los panes de la preposición, que no le era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes?
o no habéis leído la ley, como en el día de reposo los sacerdotes del templo profanan el día de reposo y son sin culpa. No os digo pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Si supiera lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Entonces vemos que aquí también está claramente visible que este pan de la predicación también significaba esa sinceridad. Por ejemplo, hubo sinceridad de David para con Dios, y por esto esta sinceridad llamó a la misericordia y al perdón, y no le fue contado esto como pecado. Entonces vemos también este simbolismo. Y sabemos que este pan representa o es un alimento, y la palabra de Dios también es un alimento para el alma, por lo cual también simboliza el guardar los mandamientos de Dios. Entonces vemos que este pan de la preposición tiene todos estos simbolismos que tienen que ver también con la perfección y el camino con el cual se está andando y que se debe agradar a Dios. Y hasta aquí este video, muchas gracias.